Vamos a empezar a trabajar con las características de una función. Las características que vemos en tercero de la ESO son 8, el dominio de la función, el recorrido, los puntos de corte con los ejes, continuidad, monotonía, máximos y mínimos, periodicidad y simetrías. Voy a ir explicando cada una de ellas con un ejemplo y luego, cuando termine de hacer la explicación, haré otros dos ejemplos. La primera característica de la función, el dominio. El dominio es el conjunto de valores que puede coger la variable independiente x. Es decir, si yo miro esta función que viene de aquí, el punto menos 6, menos 1, sube, cruza el eje, llega a un pico, vuelve a bajar cruzando el eje, baja más hasta este valle de aquí, cruza el eje Y, toca sutilmente el eje X, vuelve a bajar, vuelve a subir cruzando y sube hasta este otro punto cuyas coordenadas son 2, 4, 5, 3. Así que la función empieza en este punto de coordenada x menos 6 y después de hacer todo este recorrido llega hasta este otro punto de coordenada x 5. Fijaros que este punto de coordenada menos 6 no está incluido en la función porque tiene circulito blanco, mientras que este punto sí está incluido en la función porque tiene punto gordo. En cuanto al dominio, que se representa de esta manera, tenemos que indicar qué intervalo de x es el de la función. Empieza en menos 6 y va hasta 5. Así que va de menos 6 a 5. El menos 6 lo he puesto con paréntesis porque tiene circulito blanco, pero el 5 lo tengo que poner con corchete porque el 5 sí está incluido. Una cosa importante que tenéis que tener cuidado es que esto, el intervalo que se refiere al dominio, y esto, las coordenadas de este punto, se expresan de manera muy parecida. Entre paréntesis, dos numeritos. Entre paréntesis, dos numeritos. Esto yo sé que se refiere a las coordenadas de un punto porque estoy aquí en los ejes coordenados, estoy refiriéndome a este punto, sé que es un punto. Esto yo sé que es un intervalo porque se refiere al dominio. Y el dominio son intervalos. En este caso el dominio se refiere a los valores de la x, desde menos 6 hasta 5. En este caso esto se refiere a la coordenada x y a la coordenada y de este punto. Son cosas diferentes aunque se expresen de manera similar. Vamos ahora con el recorrido o imagen de la función. El recorrido es lo mismo que el dominio, solamente que en este caso para valores de y. Es el conjunto de valores de y que puede tomar la variable dependiente y. Entonces, yo tengo que recorrer la función de abajo a arriba y ver entre qué valores de la y está comprendida la función. Si yo empiezo por aquí, por los valores negativos de la y, el primer punto que me encuentro de la función es este de aquí, cuya y vale menos 2. Si sigo avanzando, veo que hay otros puntos de la función, a izquierda y a derecha, y el último punto de la función está aquí arriba, a altura 3. Toda la función está comprendida en este intervalo entre menos 2 y 3, y por tanto, la imagen de la función serán los números comprendidos entre menos 2 y 3, este intervalo. Ahora vamos a pensar si a estos números le ponemos corchete o paréntesis. El 3 es fácil, porque el 3 es un punto gordo, es un punto de la función, le tengo que poner corchete. Este otro punto, que está a altura menos 2, es el punto de coordenadas menos 1, menos 2. También es un punto de la función y por tanto también tiene que llevar corchete. Vamos ahora con los puntos de corte con los ejes. Esto es bastante sencillo. Lo que tenemos que dar son las coordenadas de los puntos donde la función corta el eje horizontal o el vertical. Tenemos por un lado los cortes con el eje horizontal, con el eje X, que se escribe así, y por otro lado el corte con el eje Y. Hablo de cortes con el eje X porque, como vemos, la función puede subir y bajar varias veces y cortar al eje en varios puntos. Y digo solamente corte en singular con el eje Y porque la función no puede volver a pasar por este punto, porque si volviese para atrás ya no sería función. Habría varios valores de la x para los cuales hay diferentes valores de la y. Más de un valor de la y, quiero decir.
Bueno, ¿cuáles son los cortes con el eje X? Tenemos este de aquí, que es el menos 5,0, este otro, el menos 3,0, este de aquí, que aunque la función realmente no corte, no pase al otro lado del eje, sí que toca justo en este punto, en el 1,0, y por tanto también se considera corte. Y por último, este de aquí, el punto de coordenadas 3,0. Menos 5,0, menos 3,0, 1,0 y 3,0 son los 4 puntos de corte de la función con el eje X. El corte con el eje Y, muy sencillo, es el único punto en el que la función corta el eje vertical, este de aquí, cuyas coordenadas son 0,-1. Y ya está. La siguiente característica es la continuidad. Y esta es para mí muy simple. Una función será continua si está dibujada de un solo trazo, sin levantar el lápiz del papel. Y será discontinua si a la hora de dibujarla tengo que dibujar en varios trozos. Esta de aquí, si yo me pongo a dibujarla, la puedo dibujar de un solo trazo continuo y por tanto es continua. Si por lo que fuese tuviese algún corte en algún punto, ya no podría dibujarla de un solo trazo y por lo tanto sería discontinua. Las discontinuidades y los tipos de discontinuidad los veremos en los siguientes ejemplos. Quinta característica, la monotonía, o lo que es lo mismo el crecimiento y decrecimiento. Eso también es bastante simple. Podemos imaginarnos la función como el perfil de una etapa del Tour. Y entonces habrá tramos en los que los ciclistas están subiendo y tramos en los que los ciclistas están bajando. Las zonas donde los ciclistas suben, esta o esta, son las zonas de crecimiento. Y las zonas donde los ciclistas están bajando el puerto, que son esta de aquí y esta de aquí, serán las zonas de decrecimiento. Para decir dónde la función es creciente o decreciente, tenemos que referirnos a la coordenada x. Si yo miro esto de aquí, la función es creciente desde este punto hasta este punto. Este punto tiene de coordenada x menos 6 y este punto tiene de coordenada x menos 4. Así que la función sube desde la x menos 6 hasta la x menos 4. De menos 6 a menos 4. Indico los dos extremos de este intervalo con paréntesis. Primero, porque este punto de aquí no está incluido. Luego tiene que llevar obligatoriamente paréntesis. Y este punto de aquí, el punto de coordenadas menos 4,1, sí que es de la función. Pero este punto justo es un punto en el que la función ya no está ni subiendo, creciendo, ni bajando, decreciendo. Es justo la cima. Y en la cima ni se sube ni se baja. Por tanto, tampoco está incluido en la zona de crecimiento, tampoco estará incluido en la zona de decrecimiento, claro. La siguiente zona de crecimiento, la siguiente zona donde la función es creciente es esta de aquí. La coordenada x de este punto, ya lo hemos dicho antes, es menos 1. Luego vuelve a crecer desde menos 1 hasta esta de aquí, cuya x es 1. Y por último, la última zona de crecimiento empieza aquí y termina aquí. Empieza aquí, en este punto, cuya x vale 2, y termina aquí, en este punto, cuya x, ya hemos dicho antes, vale 5. Y aquí la función termina bruscamente creciendo, en ese punto gordo. Luego ese 5 sí que lo incluiré en el intervalo. Estos tres intervalos de aquí se separan no con comas, sino con una U mayúscula de unión. Los intervalos se unen o se separan mediante una U de unión. Menos 6,4, unión, menos 1,1, unión, 2,5. Veamos ahora dónde la función es decreciente, dónde la función baja. Baja de este punto, cuya coordenada x es menos 4, hasta este punto, cuya coordenada x es menos 1. De menos 4 a menos 1. Y vuelve a bajar, la segunda zona, en esta de aquí, de este punto a este punto. La coordenada x de este punto es 1. La coordenada x de este punto es 2. Así que de 1 a 2.
Fijaros que las zonas de crecimiento y decrecimiento no me fijo de qué altura a qué altura, de qué y a qué y la función sube. Solamente me fijo en la x. Esta función empieza a crecer aquí, x menos 6, y termina de crecer aquí, x menos 4. No me fijo que va de altura menos 1 a altura 1. En eso no me fijo. Ahora con los máximos y mínimos de la función. Máximos y mínimos son los puntos más altos y más bajos de la función. Realmente, un máximo es un punto que está entre una zona de crecimiento y una zona de crecimiento. Es el pico de una montaña. Y un mínimo es el punto entre una zona de decrecimiento y una de crecimiento. Es un valle. Así que tengo aquí un máximo, un punto entre zona de crecimiento y crecimiento. Aquí un mínimo. Aquí vuelve a haber subida y después bajada. Es un máximo. Aquí hay bajada y después subida. Es un mínimo. Aquí la función termina bruscamente subiendo, por tanto no va a ser ni máximo ni mínimo. Para que fuese máximo tendría que bajar después. Como no lo hace, eso no se considera máximo. Y este punto de aquí ni siquiera está en la función. Hemos dicho que no pertenece a la función, por tanto no va a ser ni máximo ni mínimo, aunque aquí hubiese una zona de bajada. Para dar los máximos y mínimos, damos sus coordenadas. Las coordenadas de este punto y las coordenadas de este punto. Y entre los máximos y mínimos distinguimos los que son absolutos y los que son relativos. Un máximo es absoluto si es el punto más alto de toda la función, mientras que es relativo si solamente es el punto más alto de su zona, de su alrededor. Un mínimo lo mismo. Un mínimo será absoluto si es el punto más bajo de toda la función y será relativo si solamente es el punto más bajo de su entorno. Veamos estos máximos. Tengo este de aquí, es el punto más alto de su entorno, pero no es el punto más alto de toda la función. Si me fijo, estos puntos de aquí están por encima de este. Por tanto, el punto de coordenadas menos 4,1 es un máximo relativo, no absoluto. Y este otro de aquí, menos aún, porque este punto es incluso más bajo que este otro máximo. Luego, el punto de coordenadas 1,0 es otro máximo relativo. ¿Qué pasa con los mínimos? Tenemos dos mínimos, este y este. Este de aquí, de coordenadas hemos dicho antes, menos 1, menos 2, si me fijo, es el punto más alto de toda la función. No hay ningún punto de ningún tipo que esté por debajo de este. Por tanto, el mínimo menos 1, menos 2 es un mínimo absoluto. Mientras que este de aquí ya no es el más bajo de toda la función. No solamente este está por debajo de este, sino que todos estos puntos, que son puntos normales, también están por debajo de este. Por tanto, el mínimo de coordenadas 2, menos 1 es un mínimo relativo. La séptima característica es muy sencilla, es la periodicidad, y una función será periódica si su dibujo se repite cada cierto intervalo de x. Si yo tuviese un dibujo del estilo así, que se va repitiendo constantemente este sube-baja, diríamos que la función es periódica. En este caso, la función hace un sube-baja que empieza y termina aquí y que es normal, es decir, no hay nada que se repita. No sube hasta la misma altura y vuelve a bajar. Y además, para que la función sea periódica, tiene que ser infinita, tiene que seguir hasta el infinito. Y en este caso, la función empieza aquí, termina aquí, no puede ser periódica, así que describimos que no es periódica. Terminamos las características de una función con las simetrías. Hay dos tipos de simetría. Simetría par. También solemos decir que la función es simplemente simétrica cuando la función con respecto al eje y es simétrica. Es decir, lo que sucede a la izquierda de la función vuelve a suceder simétricamente a la derecha.
Esta sería una función simétrica o par. La función diremos que es antisimétrica o impar cuando es simétrica con respecto al origen de coordenadas. Eso quiere decir que si yo cojo el dibujo y lo giro a 180 grados, obtengo el mismo dibujo. Por ejemplo, esta función es aproximadamente, si el dibujo estuviese bien hecho, antisimétrica. ¿Por qué? Porque si yo giro el dibujo, esto que está aquí al girarlo se pone aquí, y esto que está aquí al girarlo se pone sobre esto. ¿Vale? Cogéis el ordenador y le giráis para ver cómo es antisimétrica. En este ejemplo que tenemos aquí, está bastante claro que la función no es ni simétrica ni simétrica, así que diremos que no tiene simetría.